Summa Teológica, parte prime. Diosae. Cuestión 70. Sobre los frutos del Espíritu Santo. A continuación se han de estudiar los frutos. Q 55 inter, y son 4 los problemas a resolver. ¿Los frutos del Espíritu Santo son actos? ¿Difieren de las bienaventuranzas? Su número, su oposición a las obras de la carne. Artículo 1. ¿Son actos los frutos del Espíritu Santo de que habla San Pablo en Gálatas 5? Lat. Objeciones por las que parece que los frutos del Espíritu Santo que menciona San Pablo en Gal 5, 22, 23 no son actos. Juan. Lo que tiene otro fruto no debe llamarse fruto, pues así se llegaría al infinito, pero nuestros actos tienen algún fruto. Pues se dice en Sab 3:15, glorioso es el fruto de los trabajos honrosos. Y en Jontoen 4:36, el que ciega recibe su salario y recoge el fruto para la vida eterna. Luego nuestros mismos actos no se llaman frutos. Como dice San Agustín en el libro X de Trin, gozamos de las cosas conocidas en las que la voluntad descansa deleitada en ellas, pero nuestra voluntad no debe reposar en nuestros actos por sí mismos. Luego nuestros actos no deben llamarse frutos. Entre los frutos del Espíritu Santo enumera San Pablo algunas virtudes, como la caridad, la mansedumbre, la fe y la castidad. Pero, según se ha dicho anteriormente, Q 55.1, las virtudes no son actos, sino hábitos. Luego los frutos no son actos. Contra esto, se dice en MT 12:33, por los frutos se conoce el árbol, es decir, el hombre se conoce por sus obras, según la exposición que hacen los santos de aquel pasaje. Luego los mismos actos humanos se llaman frutos. Respondo, la palabra fruto ha pasado de significar cosas corporales a significar cosas espirituales. En el orden corporal se llama fruto a lo que produce la planta cuando llega a su perfección, y que contiene en sí cierta suavidad. El fruto puede compararse bien al árbol que lo produce, bien al hombre que lo obtiene del árbol. Según esto, al aplicar la palabra fruto a las cosas espirituales, puede tomarse también en dos sentidos. 1. Llamando fruto del hombre a lo que él produce, como un árbol, y otro, llamado fruto del hombre a lo que él alcanza. Pero no todo lo que el hombre alcanza tiene condición de fruto, sino lo que es último y deleitable, pues también tiene el hombre el campo y el árbol, y no se llaman fruto, sino que éste se refiere tan solo a lo último, es decir, a lo que el hombre intenta obtener del campo y del árbol. Según esto, se llama fruto del hombre a su último fin del que debe gozar. En cambio, si se llama fruto del hombre a lo que el hombre produce, entonces los mismos actos humanos se llaman fruto, pues la operación es acto segundo del operante, y es placentera, si es conveniente al operante. Así pues, si la operación del hombre procede de él según la facultad de su razón, se dice que es fruto de la razón, pero si procede del hombre según una fuerza superior, que es la virtud del Espíritu Santo, se dice que la operación del hombre es fruto del Espíritu Santo, como de una simiente divina, conforme se dice en 1 Trontoen 3:9, quien ha nacido de Dios no peca, porque la simiente de Dios está en él. A las objeciones 1. Como el fruto tiene en cierto modo condición de último y de fin, nada impide que de un fruto resulte otro fruto, como un fin se ordena a otro fin. Por tanto, nuestras obras, en cuanto que son ciertos efectos del Espíritu Santo que obra en nosotros, tienen condición de fruto, pero en cuanto se ordenan al fin de la vida eterna, tienen más bien condición de flores. De ahí que se diga en Eclo 24:23, mis flores dieron sabrosos y ricos frutos. Tú, al decir que la voluntad se deleita en algo por sí mismo, puede entenderse de dos modos. Uno, en cuanto que con la preposición por se significa la causa final, y en este sentido, uno no se deleita por sí mismo más que en el último fin. De otro modo, en cuanto que con ella se significa la causa formal, y en este sentido uno puede deleitarse por sí mismo en todo aquello que es deleitable por su forma. Así vemos que el enfermo se deleita en la salud por sí misma como fin, y en la medicina suave, no como en el fin,
sino como en algo que tiene sabor agradable, y en la medicina amarga no se deleita en modo alguno por sí misma, sino únicamente por razón de la salud. Así, pues, hay que decir que el hombre debe deleitarse en Dios por sí mismo, como último fin, y en los actos virtuosos no como por último fin, sino por la honestidad que encierran, deleitable a los virtuosos. Por eso dice San Ambrosio que las obras virtuosas se llaman frutos, porque confortan a sus posesores con santa y sincera delectación. 3. Los nombres de las virtudes se toman a veces para significar sus actos, como dice San Agustín, que fe es creer lo que no ves y que caridad es el movimiento del alma a amar a Dios y al prójimo. Y en este sentido se toman los nombres de las virtudes en la enumeración de los frutos. Artículo 2. ¿Difieren los frutos de las bienaventuranzas? Lat. Objeciones por las que parece que los frutos no difieren de las bienaventuranzas. Om. Las bienaventuranzas se atribuyen a los dones, según se ha dicho anteriormente, que 69, 1 ad 1. Pero los dones perfeccionan al hombre en cuanto que es movido por el Espíritu Santo. Luego las mismas bienaventuranzas son los frutos del Espíritu Santo. Do. El fruto de la vida eterna está, respecto de la bienaventuranza futura, que ya es real, en la misma relación que los frutos de la vida presente respecto de las bienaventuranzas de esta vida, las cuales se tienen en esperanza, pero el fruto de la vida eterna es la misma bienaventuranza futura. Luego los frutos de la vida presente son las mismas bienaventuranzas. 3. Es de la esencia del fruto que sea algo último y deleitable, pero eso es de la esencia de la bienaventuranza, según se ha dicho anteriormente. 3a, 1q, 4 hon. Luego es la misma la esencia del fruto y de la bienaventuranza. Luego no se distinguen entre sí. Contra esto, las cosas cuyas especies son diversas, también ellas son diversas, pero son diversas las partes en que se dividen los frutos y las bienaventuranzas, como se ve en la enumeración de unos y otras. Luego los frutos difieren de las bienaventuranzas. Respondo, se requiere más para la razón de bienaventuranza que para la de fruto. Pues para la razón de fruto basta que sea algo que tenga razón de último y deleitable, mientras que para la razón de bienaventuranza se requiere, además, que sea algo perfecto y excelente. De ahí que todas las bienaventuranzas puedan llamarse frutos, pero no a la inversa. Son, efectivamente, frutos todas las obras virtuosas en las que se deleita el hombre, pero bienaventuranzas se llama sólo a las obras perfectas, las cuales, además, por razón de su perfección, se atribuyen más a los dones que a las virtudes, según se ha dicho anteriormente. 69, 1 al 1. A las objeciones, 1. El argumento prueba que las bienaventuranzas son frutos, pero no que todos los frutos sean bienaventuranzas. 2. El fruto de la vida eterna es absolutamente último y perfecto, y por eso en nada se distingue de la bienaventuranza futura, mas los frutos de la vida presente no son absolutamente últimos y perfectos, y por eso no todos los frutos son bienaventuranzas. 3. En la razón de bienaventuranza entra algo más que en la razón de fruto, según queda dicho. Artículo 3. ¿Es adecuada la enumeración de los frutos hecha por San Pablo? Lat. Objeciones por las que parece que San Pablo no enumera de modo conveniente. En Gal 5:22, 23:12 frutos. Juan. En otro lugar dice que es solo uno el fruto de la vida presente, según aquello de Rom 6:23. Tenéis por fruto vuestro la santificación, y en Is 27,9 se dice, este es el fruto del perdón de su pecado. Luego no han de ponerse 12 frutos. Es fruto el que brota de la semilla espiritual, según queda dicho, Aminate sentatitio. Dan. Pero el Señor menciona en MT 13:23 un triple fruto de la tierra buena, proveniente de la semilla espiritual, a saber, centésimo, sexagésimo y trigésimo. Luego no han de ponerse 12 frutos. Es de la esencia del fruto que sea algo último y deleitable, pero esta noción no se cumple en todos los frutos enumerados por San Pablo, pues la paciencia y la longanimidad parecen encontrarse en cosas que contristan, y la fe no tiene condición de algo último,
sino más bien de primer fundamento. Luego la enumeración de los frutos es excesiva. Contra esto, la enumeración parece insuficiente y reducida, pues queda dicho, Asapar 2, que todas las bienaventuranzas pueden llamarse frutos, mas aquí no se enumeran todas. Tampoco se menciona nada referente al acto de la sabiduría y de muchas otras virtudes. Luego parece que la enumeración es insuficiente. Respondo. El número de 12 frutos enumerados por San Pablo está bien dado, y pueden verse indicados en los 12 frutos de los que se habla en AP 22.2. A un lado y a otro del río había un árbol de vida que daba 12 frutos, y como se llama fruto a lo que procede de algún principio como de semilla o raíz, la distinción de estos frutos ha de tomarse del diverso proceso del Espíritu Santo en nosotros. Tal proceso se atiende según este orden. Primero, que la mente del hombre esté ordenada en sí misma. Segundo, que esté ordenada respecto de las cosas que están a su lado. Tercero, que lo esté respecto de las cosas inferiores. La mente humana se dispone bien en sí misma cuando está bien respecto de los bienes y de los males. La primera disposición de la mente humana respecto del bien es el amor, que es la afección primera y raíz de todas las afecciones, según se ha dicho anteriormente. Chiama vintestia posio metoa 62 Q 41 2 De ahí que entre los frutos del Espíritu Santo se ponga en primer lugar la caridad, en la que se da especialmente el Espíritu Santo como en propia semejanza, por ser el amor. Por eso se dice en Rom 5:5, la caridad de Dios se ha derramado en nuestros corazones por virtud del Espíritu Santo, que nos ha sido dado. Al amor de caridad le sigue necesariamente el gozo, porque todo amante se goza en la unión del amado, y la caridad tiene siempre presente a Dios, a quien ama, según aquello de 1 Quino 4:16. El que vive en caridad permanece en Dios y Dios en él. De ahí que la consecuencia de la caridad sea el gozo. Mas la perfección del gozo es la paz en cuanto a dos cosas. Primera, cuanto a la quietud que lleva consigo el cese de las perturbaciones exteriores, porque uno no puede gozar perfectamente del bien amado si en su fruición es perturbado por otras cosas. Y además, quien tiene el corazón perfectamente aquietado en una cosa, no puede ser molestado por otra cosa alguna, porque tiene como en nada las demás cosas. De ahí que se diga en el Salmo 118, 165, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo, porque no son perturbados por las cosas exteriores de modo que les impidan disfrutar de Dios. Segunda, en cuanto a la calma del deseo fluctuante, pues no goza perfectamente de algo, aquel a quien no le basta aquello de que goza. Ahora bien, la paz implica ambas cosas, a saber, que no seamos perturbados por las cosas exteriores, y que nuestros deseos descansen en una sola cosa. Por eso después de la caridad y del gozo se pone en tercer lugar la paz. En los males, a su vez, el alma se dispone bien en cuanto a dos cosas. Primera, para que no sea perturbada por la inminencia de los males, lo cual pertenece a la paciencia. Segunda, para que no sea perturbada por la dilación de los bienes, lo cual pertenece a la longanimidad, pues carecer del bien tiene razón de mal, según se dice en el libro Cumbo Ethic, respecto de las cosas que están junto al hombre, es decir, respecto del prójimo, el alma del hombre se dispone bien. Primero, en cuanto a la voluntad de hacer el bien, y a esto pertenece la bondad. Segundo, en cuanto al ejercicio de la beneficencia, y a esto pertenece la benignidad, ya que se llaman benignos aquellos a quienes el buen fuego del amor enfervoriza para hacer bien al prójimo. Tercero, en cuanto a tolerar ecuánimemente los males inferidos por ellos, y a esto pertenece la mansedumbre, que refrena las iras. Cuarto, en cuanto a no hacer daño al prójimo, no solamente por la ira, sino que tampoco por el fraude o el engaño, y esto pertenece a la fe, entendida como fidelidad, porque si se entiende por fe aquella por la que se cree en Dios, entonces por ella se ordena el hombre a lo que está sobre él, de modo que el hombre somete su entendimiento a Dios, y consiguientemente
todas sus cosas, respecto de lo inferior, el hombre se dispone bien, primero, en cuanto a las acciones exteriores, por la modestia, que pone moderación en todos los dichos y hechos, y en cuanto a las concupiscencias interiores, por la continencia y la castidad, ya se distingan estas dos en el sentido de que la castidad refrena al hombre en lo ilícito, mientras que la continencia le refrena incluso en lo lícito, o bien en el sentido de que el continente siente las concupiscencias, pero no se deja arrastrar por ellas, mientras que el casto ni es arrastrado ni las padece. A las objeciones 1. La santificación se realiza por todas las virtudes, por las que también se eliminan los pecados, de ahí que en el texto citado se habla de fruto en singular por la unidad del género, el cual se divide en muchas especies, conforme a las cuales se habla de muchos frutos. Los frutos centésimo, sexagésimo y trigésimo no se distinguen según las diversas especies de los actos virtuosos, sino según los diversos grados de perfección aún dentro de una misma virtud. Como la continencia conyugal está significada mediante el fruto trigésimo, la continencia de la viudez mediante el fruto sexagésimo, y la continencia virginal mediante el fruto centésimo, también distinguen los santos de otros modos los tres frutos evangélicos según los 3 grados de la virtud. Y se señalan 3 grados, porque la perfección de cada cosa se atiende según el principio, el medio y el fin. 3. El hecho mismo de no ser perturbado por las tristezas resulta deleitable, y la misma fe, aún tomada como fundamento, CF, Sol, tiene cierta razón de último y deleitable, en cuanto que implica certeza. Por eso expone la glosa. La fe, es decir, certeza de las cosas invisibles. Tfar. Según dice San Agustín en el comentario a Gal 5, miras 22-23, el apóstol no trató de enseñar cuántos son, tanto las obras de la carne como los frutos del Espíritu, sino de mostrar en qué género se han de evitar aquellas y se han de seguir éstas, de ahí que hubieran podido enumerarse más o menos frutos. Sin embargo, todos los actos de los dones y de las virtudes pueden reducirse, según una cierta conveniencia, a estas obras, en cuanto que es necesario que todas las virtudes y los dones ordenen la mente según alguno de los modos dichos. Así los actos de la sabiduría y de cualquiera de los dones que ordenan al bien se reducen a la caridad, al gozo y la paz. No obstante, San Pablo enumeró estos frutos más bien que otros, porque los aquí enumerados implican más fruición de bienes o apaciguamiento de males, que es lo que parece entrar en la noción de fruto. Artículo 4. ¿Son los frutos del Espíritu Santo contrarios a las obras de la carne? Lat. Objeciones por las que parece que los frutos no son contrarios a las obras de la carne que enumera San Pablo, en Gal 5:19. Las cosas contrarias pertenecen al mismo género, pero las obras de la carne no se llaman frutos. Luego, no son contrarias a los frutos del Espíritu. A cada contrario se le opone un contrario, pero San Pablo enumera más obras de la carne que frutos del Espíritu. Luego, las obras de la carne y los frutos del Espíritu no son contrarios. Entre los frutos del Espíritu se ponen en primer lugar la caridad, el gozo y la paz, a los cuales no corresponden las enumeradas en primer lugar como obras de la carne, que son la fornicación, la impureza y lascivia. Luego los frutos del Espíritu no son contrarios a las obras de la carne. Contra esto dice San Pablo en aquel lugar, versmiento 17, que la carne tiene tendencias contrarias a las del Espíritu, y el Espíritu tendencias contrarias a las de la carne. Respondo. Las obras de la carne y los frutos del Espíritu pueden tomarse de 2 modos. Uno, bajo una razón común, y en este sentido, los frutos del Espíritu Santo son contrarios en común a las obras de la carne, pues el Espíritu Santo mueve a la mente humana a lo que es según la razón, o más bien, a lo que es superior a la razón, mientras que el apetito de la carne, que es el apetito sensitivo, arrastra hacia los bienes sensibles, que están por debajo del hombre. Por eso, como el movimiento ascendente y el movimiento descendente son contrarios en el orden natural, así son contrarios en las obras humanas los frutos del Espíritu y las obras de la carne.
Pueden considerarse de otro modo según la condición propia de cada uno de los frutos enumerados y de las obras de la carne, y en este sentido no es necesario que se contrapongan uno a una, porque, según queda dicho, Atón 3 ad 4, San Pablo no intentó enumerar todas las obras espirituales ni todas las obras de la carne. Sin embargo, según una cierta adaptación, San Agustín, al exponer Gal 5:22-23, contrapone a cada una de las obras de la carne cada uno de los frutos, y así, a la fornicación, que es el amor de satisfacer la libidine fuera del legítimo matrimonio, se opone la caridad, por la que el alma se une a Dios y en la cual también se da verdadera castidad. Impurezas son todas las perturbaciones nacidas de aquella fornicación, a las cuales se opone el gozo de la tranquilidad, la idolatría, por la que se ha hecho la guerra contra el Evangelio de Dios, se opone a la paz, contra las hechicerías, enemistades, disputas y emulaciones, animosidades y disensiones, están la longanimidad para soportar los males de los hombres entre quienes vivimos, la benignidad para preocuparse de ellos y la bondad para excusarlos. A las herejías se opone la fe, a la envidia, la mansedumbre, a las embriagueces y comilonas, la continencia, a las objeciones, uno, lo que procede del árbol contra la naturaleza del árbol, no se dice que es fruto suyo, sino más bien una corrupción, y como las obras de las virtudes son connaturales a la razón, mientras que las obras viciosas son contrarias a la razón, de ahí que las obras de las virtudes se llamen frutos, pero no las obras de los vicios. Du, según dice Dionisio en el capítulo 4 de Div, nom, el bien se da de un solo modo, pero el mal ocurre de muchos modos. De ahí que a una misma virtud se opongan muchos vicios. Por eso no es de admirar que se pongan más obras de la carne que frutos del espíritu. 3. La respuesta a la tercera resulta ya clara por lo dicho, en la Sol.